Ahí está. Pues bueno, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, en donde platicamos pues de libros, literatura, y poco a poco vamos a estar haciendo pues más como de diversos temas, ¿no? Pero todos encaminados, orientados a pues ese punto de vista de la filosofía, del razonamiento, de qué es lo que hay de fondo. Obviamente esto con mucho tacto, mucha prudencia, para intentar ver más allá en un sentido crítico, que es lo que tenemos como obra. Y en esta ocasión les quiero platicar de un libro que creo que es una de esas revelaciones literarias que pocas veces ocurren y que tienen que ver con la novela, una novela breve, poquito más de 100 páginas, 130, 140 páginas, y me estoy refiriendo a la novela de Cadáver Exquisito, de Agustina Pasterrica. Este libro que está al menos en Alfaguara, en la editorial Alfaguara, y que nos habla de muchísimas cosas interesantes, pero el tema principal es la historia de cómo es una visión un poquito tal vez futurista, profética, de lo que una de las posibilidades que podría ocurrir a propósito de esto de la pandemia del COVID-19, con el surgimiento de otros virus, de otras enfermedades que podrían causar muchas muertes y muchos elementos en donde la medicina todavía no tiene un campo de acción. Y me estoy refiriendo a esta novela porque habla, y aquí ya vienen muchos spoilers, pero en el que un virus empieza a matar a todos los animales. No hay una cura, aparentemente, no hay una posible solución para que este virus se erradique, una vacuna, y los animales mueren. Por lo tanto, ya no hay fuente para que el hombre pueda subsistir a través de la carne. Entonces los animales mueren y comienza a suceder una serie de elementos en donde la raza humana necesita subsistir, y es cuando se empieza a hablar de esta llamada transición. En la novela se habla de la transición como el momento en donde pasan de una manera generalizada, de una manera naturalizada, validada o permitida, el consumo de la carne humana. Esto a través de una serie de procesos, de procedimientos en donde ya se dejan de lado las granjas de animales para pasar a una serie de granjas de seres humanos para el consumo del ser humano. Entonces ya se empiezan a hacer criaderos de seres humanos que van etiquetándolos, marcándolos de una manera obviamente como la tenemos en la actualidad: carne de ser humano, carne que está modificada genéticamente, y carne pura, de origen puro, es decir, sin ningún aditivo, sin ningún elemento que modifique su sabor, su textura, su color. Entonces te lo plantea de una manera que tú pues sí te da un cierto temor. Dices, es que sí es verdad, o sea, esto se plantea como una realidad muy probable. Ahí la narración
se narra, es una narración en tercera persona y principalmente es un personaje el que se ve envuelto en toda esta serie de circunstancias en los que tiene que cuidar su trabajo. Tiene una ex esposa que más o menos se ve con ella, pero ella, la ex esposa, lo busca como pareciera que ella quiere volver a tener una relación con él, pero a él no le interesa. Entonces hay un momento en el que él es el encargado de administrar, de llevar, es como el transportista de esta carne humana que va a tener pues esta finalidad de consumo humano. Por lo tanto, llega un momento en el que se habla de que hay un tipo de carne humana que es muy valiosa, es la más cara, la más difícil de encontrar y la que, digamos, como que cuidan. Él tiene un jefe que tiene toda una empresa enorme que se trata de todo esto de tener la mejor carne, y a él le encargan una mujer que le llaman la hembra, o sea, es decir, ¿cómo le llaman? La hembra de la primera generación pura. La hembra de la primera generación pura, y es una mujer a la que tiene alrededor de 20 años, él la cuida, y pues hay una particularidad, que todos estos seres humanos que vienen de un criadero, por decirlo de una manera, para el consumo humano, es muy cuidada, les arrancan las cuerdas vocales para que no griten, y bueno, este personaje tiene a una mujer de 20 años, no tiene las cuerdas vocales, no puede hablar, y él pues pasa un tiempo decidiendo qué hacer, si venderla, quedársela, y la deja en su casa, la cuida, la alimenta, y se empieza a dar cuenta que empieza a tener una relación amorosa. Él se empieza a enamorar de ella. Se la queda, y cuando menos lo esperábamos, pues esta chica, a la cual él va a nombrar Yasmín o Jazmín, va a estar embarazada de él. Por lo tanto, él la cuida más, la protege más, instala unas cámaras para dejarla encerrada en su casa mientras él se sale a trabajar, a hacer otros propósitos. Y bueno, hay algunos momentos en donde él se preocupa más, porque dice, si se enteran que Jazmín está embarazada, me la van a arrebatar, y también van a arrebatar al bebé que lleva adentro. Entonces pasan algunas escenas, un momento con un personaje que se llama Gaston Schiffer, algo así, Gaston Schiffer, el cual pues es un señor ya de 70 años, el cual él acepta y él se inmola. Él se ofrece como carne para el consumo. Entonces obviamente es una escena muy curiosa, porque este señor de 70 años, Gastón, se da un discurso antes de ser sacrificado, y dice una frase muy curiosa. Dice, somos la aberración de la peor clase. Es decir, ¿qué mejor manera de morir que donándose a los demás como alimento para ser vida en otras personas? Entonces es un momento así como raro, ¿no? Como aceptando esa realidad en la cual ya no va a estar y que se ofrece.
Entonces todo el mundo le aplaude, todo, y después pues lo van diseccionando, ¿no? Bueno, entonces el papá de este personaje que cuida a Jazmín tiene un momento en el cual le llaman de su casa una enfermera y le avisa que su papá se murió. Va a ver a su papá, su hermana, con la cual no se lleva, que es una mujer pues muy superficial, muy de apariencias, muy de quedar bien con todo el mundo, pero sin ser realmente auténtica, y más bien una mujer profundamente vacía, que nunca ayudó a su papá, nunca estuvo cercano a él, pero sí le gustan mucho los eventos sociales y como que digan que ella es buena persona, todo esto, ¿no? Y la hermana pretende hacer pues una despedida, una reunión social en su casa con la urna de las cenizas del papá. Invita a su hermano, pero el hermano le dice que él no le gustan ese tipo de cosas, que tiene otras cosas que hacer. Total que la hermana hace esa reunión social y todo es como un pretexto para que la mujer se luzca, la hermana de este personaje se luzca, arregladas las uñas, el maquillaje, el cabello, el vestido. Y bueno, él le da asco este tipo de situaciones de apariencia, donde la gente es superficial y pues eso, se va del lugar, regresa a donde está con Jazmín, se da cuenta que Jazmín se le ha roto la fuente, se desespera, hay mucha sangre, le llama a una amiga rápido, una amiga enfermera, para que vaya, no le dice para qué, pero le dice ven rápido a mi casa. Va a su amiga y se sorprende, le dice oye, te van a agarrar, te van a meter a la cárcel, y a ella pues en fin te van a castigar, ¿no? Entonces le dice ayúdame a que es mi hijo el que tiene. Total que ya le ayuda a realizar el parto, un parto muy complicado de muchas horas. Al final resulta bien, resulta que tiene un bebé varón, muy felices todos. Y pues mientras están la enfermera y el protagonista cargando el bebé, la enfermera dice que es un bebé muy hermoso, que debería de tenerlo, de cuidarlo, de todo. Jazmín está pues un poco cansada, dolorida, pero ya busca con los brazos que le pasen a su bebé para verlo. En un momento final, que eso es lo más fuerte, el protagonista agarra un mazo que tiene unos metros, y le asesta un golpe en la cabeza a Jazmín. La enfermera le dice, ¿pero por qué hiciste eso? Y el protagonista le dice, porque estaba empezando a tener la mirada humana del animal domesticado. Empezaba a tener la mirada humana del animal domesticado. Entonces te quedas, uff. Entonces, bueno, llama la atención mucho cómo puede uno entrar en esa ficción y decir, pues es que probablemente no estamos muy alejados de esa realidad en donde el canibalismo es permitido. Incluso la hermana que hace esta reunión de despedida de su papá, supuestamente, ella guarda en su refrigerador una cabeza humana. Y eso se menciona que es como un símbolo de estatus, como para irla comiendo poco a poco. Ya se vuelve natural, digamos, el consumo de carne humana, permitido, digámoslo, ¿no? Entonces ya no hay una ética, o hay una ética realmente desnaturalizada, transformada, como una ética social, de convivencia social, donde hay una parte que se dedican al criadero de seres humanos para el consumo, y etiquetada
por calidad, la calidad, seres humanos criados para el consumo según su jerarquía, y obviamente la carne sin aditivos, sin químicos, es la más valiosa, es la carne que le llaman pura. Entonces está esa sección, está la parte de la población que lo ve de manera muy natural, el consumo para sobrevivir. Están los que viven de esa cadena de industrialización de la carne humana, comercialización. Y está también otra parte que es la de los carroñeros, este tipo de personas que son los que asaltan, roban cargamentos, como se puede ver en la última escena, donde voltean un camión de cargamento de carne humana para robarla, para consumirla. Incluso llegan a atacar al chofer y no solamente atacarlo, sino también a comérselo. Entonces es una situación interesante, pero tiene un ritmo muy movido, jamás te puedes desprender, no es una novela aburrida, sino que te aturde, te lleva por momentos en donde sí es difícil comprenderlo, pero como que te la vas creyendo, dices, es que sí, o sea, ¿qué podía haber hecho él, no? Entonces, además también lo interesante es que tiene como una narración muy con el acento argentino, ¿no? Se nota mucho en su narración, y pues recomendable, muy creativa, muy ingeniosa, muy podemos valorar mucho el gran trabajo creador de hacer de esta novela ficticia muchos elementos muy sustentados, muy conectados de manera coherente, para que se vuelva una historia coherente. Entonces, en el fondo te queda esa sensación, muchas preguntas al aire, ¿no? ¿Realmente eso será posible? ¿Se naturalizaría el consumo humano en una situación de emergencia? Y ahí está otro personaje también, ese también es muy bueno de analizar, el de una doctora que trabaja en unos laboratorios donde hacen diversas series de pruebas a los seres humanos. Hay un pasaje en donde tienen a los seres humanos con anestesia y con medicamento para que puedan estar conscientes, pero sin embargo abiertos del pecho para que puedan observar cómo funciona el corazón palpitando. En otra sección del laboratorio tienen a mamás que tienen a sus hijos. Esas son escenas muy crudas, muy fuertes, porque mamás que tienen a sus hijos recién nacidos, pero el bebé llorando, pidiendo alimento, pidiendo atención, y la mujer está como ida, las mamás están idas. Entonces le pregunta al protagonista que por qué tienen a las mamás así, y la doctora le dice, porque estamos estudiando la reacción de los bebés con su madre. ¿Qué pasa cuando las atienden, cuando no? Esas situaciones muy absurdas que te llevan a pensar, pues la autora a lo mejor se está burlando mucho de la ciencia, ¿no? En fin, el pretexto de este laboratorio es tratar de buscar la cura a muchos males, a muchas enfermedades humanas, pero con esa ventaja, le llaman así, de ya no experimentar con animales, sino con seres humanos, lo cual lleva a grandes avances de manera más inmediata.
Entonces me parece, obviamente que no hay una ética como tal, humana, en esa historia. Sin embargo, se trata de sustituir la ética con una permisidad, es decir, el permitir acciones, el permitir conductas, sobre todo el trato de seres humanos con otros seres humanos de una manera más violenta, más invasiva, en donde ya el respeto a las personas, realmente ya no hay respeto, es como estamos los seres humanos que podemos criar a otros seres humanos para el consumo, para la experimentación, y está también los carroñeros, que así le llaman, que son los que roban, asaltan, y se van volviendo cada vez más salvajes. En el fondo es una humanidad carnívora donde se trata de fundamentar el canibalismo de una manera ética. Sin embargo, no, pues dices, es que es muy difícil de comprenderlo. Y quizás es esta fascinación por este canibalismo permitido lo que vuelve muy interesante a esta novela, ¿no? De Cadáver Exquisito, de esta autora, de la cual no conozco realmente nada, solamente sé que ha sido muy comentada, muy mencionada, y que tiene una gran manera de narrar los hechos, la historia. Te va llevando por situaciones donde te plantea muchos problemas filosóficos y éticos, y que vale la pena comentar. No es una novela superficial, no es una novela hecha al vapor, y que la veo bastante recomendable. Entonces, para la discusión, ¿no?, de temas filosóficos, temas de sociología, es una gran novela. Una novela breve, ¿no?, pero que vale muchísimo la pena. Entonces se la recomiendo, y pues nos vemos en el siguiente análisis, resumen, ¿no?, quizás reseña y spoilers de la siguiente novela. Que estén muy bien y hasta luego.